creo que es un error estratégico definir los términos del debate acerca de la permisibilidad del aborto como un debate en el cual, en atención al problema que se nos presenta, se trata de un asunto femenino, porque yo creo que eso reproduce y digamos, refuerza la premisa que de alguna manera explica que nos hallemos, como yo creo que estamos, entrampados. Y entonces lo que yo quisiera hacer es dedicar estos 20 minutos a ofrecer una salida de la trampa. Y yo creo que la salida de la trampa uno la puede graficar por referencia a la manera en que posiciones genuinamente liberales en este debate definen los términos del debate. Y la manera en que buena parte de esas posiciones liberales definen los términos del debate está determinada, yo diría, por una concesión que es del todo injustificada, ¿no? La concesión es que cuando discutimos sobre la permisibilidad del aborto practicado por o de acuerdo con la voluntad de la mujer respectivamente embarazada, a lo que nos enfrentamos es un posible conflicto de intereses de la más variada especie de la propia mujer embarazada y el supuesto interés del feto en su propia supervivencia, de modo tal que para legitimar la afectación de este interés, el interés del feto en su propia supervivencia, lo que necesitaríamos sería invocar, digamos, argumentos suficientemente poderosos a favor de la primacía de los intereses de la mujer embarazada. Y yo creo que ahí hay una concesión injustificada, porque yo creo que todo el punto pasa, y en eso sí concuerdo con algo que decía el profesor Hernández, por advertir que un feto no puede tener interés en su propia supervivencia y que por lo tanto el problema es un pseudo problema. Y es un pseudo problema porque yo creo que en último término la resistencia a advertir eso se explica por un déficit de secularización del debate. O sea, lo que los opositores a la permisibilidad del aborto esconden, creo yo, es que su argumento a favor de la prohibición del aborto es un argumento que no resiste análisis desde un punto de vista favorable a una concepción estrictamente secular del mundo. Entonces déjenme graficar cómo esa concesión liberal aparece en el que probablemente es el argumento liberal más célebre a favor de la permisibilidad del aborto, ¿no? Se trata del argumento que ofreció el año 1971 una filósofa estadounidense llamada Judith Jarvis Thomson, en un artículo cuyo título precisamente reza una defensa del aborto, ¿no? Y entonces Thomson pretende demostrar en ese trabajo que reconocer para los efectos del argumento como concesión a su adversario, ¿no?, prohibicionista, la supuesta condición de persona del feto dejaría intacta la permisibilidad del aborto en un buen número de casos, ¿no? Y para eso ella construye un caso que se conoce como el caso del violinista, ¿no?, cuyos hechos son los siguientes. Supongamos que usted despierta una mañana y se encuentra en la cama con un violinista inconsciente, un famoso violinista inconsciente. Se le ha descubierto una enfermedad renal mortal y la Sociedad de Amantes de la Música, así como presidida por Mary Rose McGill, ha consultado todos los registros médicos y ha descubierto que solo usted tiene el grupo sanguíneo adecuado para ayudar. Por consiguiente, le han secuestrado y por la noche han conectado el sistema circulatorio del violinista al suyo para que sus riñones puedan purificarle la sangre del violinista además de la suya propia. Y el director del hospital le dice a usted ahora: mire, sentimos mucho que la Sociedad de Amantes de la Música le haya hecho esto, nosotros nunca lo hubiéramos permitido de haberlo sabido, pero en fin, lo han hecho y el violinista ahora está conectado a usted. Desconectarlo significaría matarlo. De todos modos, no se preocupe, solo es por 9 meses. Para entonces se habrá recuperado su enfermedad y podrá ser desconectado de usted sin ningún peligro. Yo creo que el argumento que Thomson construye a partir de la formulación retórica de la siguiente pregunta: ¿se encuentra usted moralmente obligado a acceder a esta solicitud?, es convincente el argumento para demostrar que hay casos importantes, o sea, hay
un espectro significativo de casos en los cuales un argumento como este debería fundamentar la permisibilidad del aborto, ¿no? Y yo creo que eso tiene, insisto, entrampada la discusión en el sentido de que quienes pretenden ser partidarios de la permisibilidad del aborto tienden a argumentar por referencia a esos casos y dicen, bueno, en esos casos el aborto es permisible porque en esos casos resulta a todas luces inexigible que una persona mutatis mutandis tolere una conexión como la que en este ejemplo tendría que tolerar la persona que ha sido secuestrada de parte de la sociedad de amantes de la música. Mientras que entonces los prohibicionistas tienden a argumentar que aún en esos casos la, la promoción y la defensa de la vida del nasciturus, de la vida del que está por nacer, requeriría declarar prohibida la interrupción del embarazo conducente con toda probabilidad a la muerte del feto. No, yo creo que esa es una trampa porque la pregunta que uno tendría que hacerse es, bueno, ¿por qué aceptamos discutir en esos términos? ¿Quién nos convenció de entrada de que el feto tiene un interés en su propia supervivencia, ¿no? Y entonces yo creo que irónicamente lo que hace el discurso liberal es, por decirlo así, pretender librar a las mujeres, entre comillas, de la carga del embarazo por la vía de grabarlas, por la carga de justificar la permisibilidad del aborto. Bueno, sí, ustedes están reclamando derechos sobre su propio cuerpo, etc., están reclamando intereses de autonomía reproductiva. Bueno, está bien, ustedes salgan ahí y demuestren que el interés en la supervivencia del feto no tiene entidad suficiente como para justificar la restricción de esos otros intereses que ustedes aducen para sí. Y yo creo que esa es una concesión inaceptable porque no resiste el test de la secularización. No hay ninguna razón para aceptar de entrada, diría yo, que uno pueda reconocer al feto un interés en su propia supervivencia. Y si eso es así, entonces el problema sobre la permisibilidad del aborto no debería estar circunscrito a estos casos en que es más o menos evidente, ¿no? Que resulta a todas luces ilegítimo someter a una mujer embarazada a la carga de llevar adelante ese embarazo, sino que la pregunta tendría que ser, bueno, ¿por qué demonios estamos discutiendo siquiera de que debería haber algunos casos, ¿no?, más allá de ciertos casos, en que el aborto pudiese ser legítimamente, el aborto practicado por o con el consentimiento de la mujer embarazada pudiese ser legítimamente prohibido? Y esa es precisamente la tesis que yo quiero defender. La tesis que yo defiendo es que desde un punto de vista estrictamente secular no hay ninguna razón para que la práctica de un aborto efectuado o consentido por la mujer embarazada pueda quedar sometido a prohibición jurídica alguna.